Saludos, en este video vamos a tocar un asunto que hace parte de nuestra esencia humana y prácticamente animal, y que como estrategia de manipulación lastimosamente no se desactualiza, parece que nunca pasa de moda, y es esta relación entre el miedo y la paranoia, que como decía es el miedo que llevamos internamente, que hace parte de nuestra esencia, y esa tendencia paranoica también, que a veces nos empuja en una relación extraña con el mundo, pero que cuando se utilizan y se aprovechan para estrategias que establecen control sobre masas, es tremendo. Y ha pasado durante la historia, está pasando ahora, y vamos a ver cómo pasa esto, vamos a ver varios autores, varios libros, varias referencias, vamos a analizarlo porque esto es importante entenderlo y tratar de no ser víctimas de esta manipulación. Pero bueno, ¿qué es el miedo? ¿Qué tan instintivo es? ¿Qué tan animal? ¿Qué tan cultural? Está claro que el miedo funciona casi como un impulso de autoprotección, un mecanismo de autoprotección. Y en ese sentido, incluso podríamos decir que es necesario. Si un niño no tuviera miedo a una caída, pues se lastimaría. Si no tuviéramos miedo al dolor, a la enfermedad, incluso a ciertas instancias de peligro ante las cuales no tenemos mucha posibilidad de salir eh, ilesos o ilesas, pues lógicamente que nos destruiríamos constantemente, pero además destruiríamos el ambiente, destruiríamos el entorno, destruiríamos a las personas. Si no tuviéramos miedo, ese miedo de dañar a alguien, si ese miedo no existiera, por supuesto que sería imposible habitar en sociedad. El miedo entonces es un regulador interno y externo, un regulador instintivo propio del cuerpo personal y un regulador también del cuerpo colectivo o social. Pero es un regulador y esa es su naturaleza y por eso es que se ha utilizado y manipulado justamente para regular. O sea, este instinto de autoprotección en primera instancia es un instinto prácticamente de supervivencia, lógicamente. Pero llega un momento en que al saber que este instinto existe y que se puede activar y que se puede manipular, la autoprotección se convierte en un mecanismo que va a aplicarse, a reflejarse en situaciones no reales. Ahora, ¿cómo es posible que terminemos temiendo a lo no real? Porque claro, tenerle miedo a la caída implica la experiencia previa de la caída. O sea, si yo sufrí una caída o si estuve a punto de caer o si me enfrenté a un animal que es peligroso y sé que es peligroso o si habité un entorno que yo sé que me hizo daño, pues lógicamente hay un miedo ante eso. Pero ¿cómo es posible tener miedo a algo que no es real? Pues en ese sentido hay un problema muy serio y es que hay una discordancia, un desbalance entre la velocidad en la que como especie prácticamente nos hemos complejizado culturalmente y la manera en que todavía nuestro cerebro preserva zonas instintivas que tienen que ver con lo que se llama el complejo R o el cerebro reptilíneo. Démonos cuenta de que el cerebro no se desarrolló transformándose de un órgano a otro, sino que el cerebro empieza a agregar zonas de funcionamiento que tienen que ver con mecanismos de adaptación. Eso significa que todavía tenemos nosotros acá instalado el cerebro reptilíneo o complejo R. Para analizar esa base, que es un punto detonante fundamental, este cerebro reptilíneo que cuando lanza lo primitivo, pues se activan los mecanismos de miedo igualitos a los que teníamos cuando estábamos en una caverna y era de noche y no sabíamos qué había afuera. El miedo se basa sobre la realidad, pero también se basa en aquello que no podemos controlar. Tenemos temor a aquello que no está en nuestro campo de control, aquello incluso desconocido. Por eso la oscuridad, por eso lo que no vemos, por eso lo que no percibimos, por eso lo que vamos a ver ahorita, en tanto aquellas zonas oscuras, incluso de la política. Para entender entonces esa base, vamos a acudir a este libro súper recomendado de Carl Sagan, Los Dragones del Edén, donde él va a analizar justamente lo que tiene que ver con esa parte cerebral y va a describir lo que tiene que ver con el cerebro reptilíneo o el complejo R. Imagínense ustedes ahora Carl Sagan, un señor que conocía todo el tema del universo, aplicar ese conocimiento del universo al cerebro humano, una maravilla. Una maravilla.
Bien, como bien decíamos, hay todo un mecanismo para mantener el miedo y que este miedo al mismo tiempo establezca un control sobre el individuo, sobre el ser, sobre la persona y asimismo sobre una comunidad o sobre un país o sobre toda una nación. Entonces, estos mecanismos de miedo tienen que ver con nuestra infancia, está muy metida en nuestra historia, en nuestro origen, tanto como cultura, desde lo ancestral, desde lo tribal, desde la supervivencia que decíamos primitiva, incluso desde el instinto mismo, pero también muy metida en nuestra memoria de la infancia. Y eso se aprovecha porque estamos acostumbrados, acostumbradas y nos han enseñado desde que somos niños que hay seres de los que debemos cuidarnos y que no entendemos y no conocemos, pero que de alguna forma nos vigilan, de alguna forma velan porque cumplamos bien, nos portemos bien, seamos obedientes. De alguna forma están pendientes y vigilantes a nuestra obediencia, nuestro comportamiento y por tanto debemos portarnos bien y seguir la línea para no caer en riesgos. Aquí están entonces los enemigos invisibles. Esto en términos de Estado, de gobierno, de nación, ha sido también aprovechado. Bueno, ya les digo, viene desde unas nociones también primigenias o primitivas, pero también atraviesan la infancia y se convierte en un mecanismo, en una estrategia lamentable, dolorosa y manipuladora, sobre todo en ciertos gobiernos, con ciertas políticas, en ciertos estados-nación. En ese sentido, entonces, el enemigo invisible es algo que siempre está ahí, posible, presente, que siempre está acechando ante lo que tenemos que cuidarnos. Es un enemigo que supuestamente está y nunca lo hemos visto. ¿Cómo es posible que un enemigo sea real y nunca lo hayamos visto? Bien, sucede. En el caso cubano, yo nací en Cuba, sí habían realidades en un contexto, un momento determinado, que pusieron en riesgo a la nación cubana y tenían que ver con presiones de países extranjeros, pero llegó un momento en que esas realidades dejaron de existir, pero siempre se buscó que la unificación, la complicidad, la unidad interna del país y el buen comportamiento y el respaldo al gobierno se mantuviera a partir de un enemigo que nunca veíamos, el imperio. Se le llamaba así, de hecho, muy en relación, ahora lo vamos a ver con Star Wars. Y así pasa en muchas naciones que crean enemigos invisibles, enemigos que no existen, enemigos que son imaginarios, entonces, y con términos realmente, curiosamente, simbólicos. Esto implica una situación de acecho constante, de peligro constante, que también, como les digo, se sustenta en un pensamiento mítico que nunca podremos quitarnos de nuestra mente primitiva, de nuestro cerebro, y que además es maravilloso para muchas cosas, pero es aprovechable para este tipo de invisibilidades o imaginarios que nos ponen en acecho constante porque hay alguien que nos está vigilando, acechando, porque hay un enemigo siempre oculto y siempre invisible. Shh, vamos a escondernos. Y claro que los mitos son fundamentales para conservar la identidad de una comunidad, para la pertenencia a una comunidad, para la protección de esta comunidad. Pero una cosa son los mitos que surgen justamente en coherencia con el origen de una comunidad, sobre todo una comunidad que es una tribu, que es casi una familia, que es una comunidad un poco más pequeña y que estos mitos hacen parte de su ancestralidad, de su relación con el territorio, de la autoprotección, porque por supuesto que siempre han sido mecanismos de autoprotección también. Los mitos, en tanto verdad sagrada, en tanto la historia ancestral de una comunidad, traen consigo también una cantidad de mensajes, de enseñanzas que permiten a través de la narración conservar comportamientos, hábitos que garantizan la supervivencia de la misma comunidad y el cuidado de sus integrantes, de quienes integran esta comunidad. Por supuesto, y en ese sentido incluso la noción de cierto miedo en tanto los límites internos y externos son necesarios en las comunidades, pero una cosa es, insisto, las comunidades como tribus cuyo centro y cuyo eje de relación es justamente la convivencia, el cuidado mutuo, la mutua protección, comunidades ancestrales donde prácticamente, por ejemplo,
hijos e hijas no son de uno u otra persona, son de toda la comunidad, donde cada rol, cada lugar que ocupa cada persona es importante para la comunidad, donde si se casa es beneficio de la comunidad, donde cuidarnos de algo que está por fuera y es peligroso es beneficio para la comunidad. Una cosa es esto en lo que se llama una tribu y otra cosa es lo que sería una super tribu. Estos dos conceptos están en este libro fantástico de Desmond Morris, El Zoo Humano, y bueno, muy articulado con todos los demás textos de este mismo autor, donde aclara que la tribu como una comunidad, digamos, cercana, con una comunidad en una relación íntima, interna, con historias entretejidas de identidad común, de ahí la comunidad, es una cosa, pero cuando estas comunidades, que son incluso pequeñas, se amplían, se crecen, se convierten en prácticamente lo que llamaría super tribus, aquí ya es otro asunto. Aquí los acechos, los peligros, los supuestos mitos, esto de mitos también una manera de llamarlo, pero no son mitos en tanto verdad sagrada, son mitos en tanto aquellas ideas ficticias, ahí sí, no como el mito sagrado, que se configuran, pero que se instauran, como mismo sería un mito en tanto algo que se convierte de alguna forma en realidad para, de alguna forma, para establecer una cohesión sobre una comunidad que se creció tanto, que es una super tribu, y se convirtió en algo heterogéneo que al mismo tiempo debe ser homogéneo. Entonces es muy diferente cuando uno nace siendo parte de una comunidad a cuando uno nace en una idea de Estado-nación que intenta homogeneizar una gran diversidad. Pasa con Colombia, por ejemplo. Colombia, más que una nación, es una multinación, son múltiples naciones, regiones que tienen ideologías diferentes, imaginarios distintos, mitos distintos, concepciones de mundo distintos, pensamientos diferentes, y entonces lo que pasa es que se intenta homogeneizar estos diferentes territorios, estas comunidades distintas, estas tribus en una super tribu donde se responde a un mismo gobierno, a un mismo Estado-nación, y donde la idea de nación, más allá de lo que siente cada persona, se configura en virtud de un Estado. Eso es un Estado-nación, un Estado que configura una frontera y que por un tema político dice de aquí para allá ya es otro territorio y de aquí para adentro, entonces somos una única nación. Pero ¿cómo decir que es una única nación? La costa, el centro, el norte, el sur, las tradiciones diferentes que confluyen en un país como, en este caso Colombia como ejemplo, pero pasa en muchos países, en muchas sociedades. Y la ciudad, de hecho, se convierte en esta super mega tribu donde no tenemos relaciones realmente interpersonales, no tenemos relaciones de afecto, no tenemos relaciones de pertenencia, somos personas extrañas que al mismo tiempo somos parte de una misma homogeneidad, sin tener en cuenta las diferencias. Y en ese caso, lógicamente, es otra concepción donde la misma necesidad de protección que era antes lógica y coherente en una comunidad pequeña, aquí se altera completamente porque no responde a las necesidades internas, propias, íntimas, fundamentales de una comunidad pequeña ni de sus individuos. Responde a la necesidad de cohesión y control de esa gran masa, de esa gran nación, de esa super tribu. Muy recomendado el texto para entender ese punto. Estos miedos construidos en una paranoia cuya expresión máxima es el fascismo como estructura, como ideología, como funcionamiento del pensamiento y de las acciones y de la manera de relacionarnos con el entorno y de la manera de establecer políticas de poder y de control. Digo todo esto para que entendamos que el fascismo no pertenece solamente a una nación y una época, es algo que de hecho en la actualidad todavía se da por ahí de manera a veces un poquito solapada, a veces no tanto, pero sí se mantiene como un sistema de control y de pensamiento que se sustenta en la paranoia, que está ratificada entonces en siempre una figura chamánica, líder, ideal, que moviliza con su palabra, con su gesto, con su vibración, con su sonido, esas paranoias, esos miedos, esas necesidades también de venganza, de ira, de rebelión que están metidas en esos cerebros reptilianos, donde aquí hay una activación prácticamente ritual que no es realmente muy racional, es muy emocional
pero también por ser emocional atraviesa los rituales y atraviesa aquel instinto de manada masiva que tiene que luchar contra algo terrible como una población, como una raza, esas grandes paranoias, esas maquinarias de organización, como llamarían Deleuze y Guattari. Ahí está lo molar, ahí está lo macro, en esos grandes sistemas organizados, razas, orígenes, culturas, en fin, esos enemigos que vienen a aplastarnos, que vienen a desterrarnos, que nos van a arrancar del corazón lo que realmente somos. Que son una amenaza y por lo tanto tenemos que unificarnos, y entonces se crea toda una idea de nación, de unidad, de patriotismo, de orgullo, de dignidad sobre la base de una paranoia y de un enemigo que realmente no existe, pero que le sirve perfectamente al poder para mantener la militar, para mantener la fuerza militar, la autoridad y la unión y la unificación y el respeto y sobre todo la obediencia de una nación entera. Vamos a ver esto con un ejemplo que conocemos perfectamente, que hace parte, insisto, de nuestra infancia, de nuestra cultura y que ilustra perfectamente esta relación del miedo a la paranoia y la protección. Es el caso precisamente de la Caperucita Roja. Es muy interesante tener en cuenta que la versión escrita más antigua de esta historia, donde aparece una niña con la caperuza roja, se remonta a un poema, a la niña salvada por los lobos. Miren esto qué interesante, porque se recoge en latín alrededor del 1023 por el diácono Egberto de Lieja, que incluyó esta historia en el libro de texto de la época La nave fértil. En esta versión, curiosamente, los lobos no se comen a la niña, porque ella está protegida justamente por esta caperuza roja que le regaló su padrino el día del bautismo. Pero, lógicamente, con esa historia no era suficiente para crear paranoia y miedo y proteger a toda una comunidad. Y es que en el siglo XIV los campesinos franceses contaban la historia en unas versiones más sangrientas. El lobo llega a la casa de la abuela, la devora completita y ocupa su lugar. Entonces llega la nieta que, sin sospechar nada, obedece al lobo, que la invita a comer un poco de carne y beber un poco de vino, la carne y la sangre de la abuela. Qué cosa tan curiosa en la relación con la sangre de Cristo. Fuerte, pero ya hay canibalismo en esta historia. Incluso la Caperucita pregunta por esos dientes presentes en la carne y el lobo le contesta que tranquila, que son frijoles. Este relato incluye además en varias de sus versiones una situación de unos caminos donde la niña puede escoger varios caminos y entre ellos está el camino de los alfileres y las agujas, lo cual tiene una relación también con el coser, el bordar, el matrimonio, etc. También algo de martirio por ahí posiblemente, porque acupuntura no es. Al final, la joven consigue engañar al lobo y escapar. Para revisar este ejemplo y otros más que tienen que ver con historias en torno a la licantropía y esta relación de hombre, lobo y demás, y otras cosas monstruosas que se utilizan también como historias para controlar, para establecer mecanismos de comportamiento y demás, pues buenísimo revisar este libro, Historia de los Hombres Lobo. Fantástico libro, cautivador, muy interesante el análisis y todos los elementos que recoge. Ahora bien, tenemos otra versión y Perrault fue el primero que recogió esta historia y la incluyó en un volumen de cuentos para niños, ojo, pero más que un cuento, era una leyenda bastante cruel y estaba destinada a prevenir a las niñas de encuentro con desconocidos en zonas donde ya habían pasado ataques, incluso violaciones, agresiones a niñas, a jóvenes, a personas frágiles, a mano de desconocidos que metafóricamente eran lobos. Por los lobos, que no tienen esas cualidades por ningún lado, pero bueno, esa es una metáfora de las historias que le vamos a hacer. El ámbito territorial de esta historia, para prevenir hacia estos peligros, no iba más allá de la región de Loira, la mitad norte de los Alpes y el Tirol. El autor entonces suprime varios elementos, los más perturbadores, porque el público al que se dirigía el cuento era la corte de Luis XIV. No obstante, en su versión hay numerosas alusiones a la sexualidad. El lobo entonces no se disfraza de abuela, sencillamente se mete en la cama. Caperucita Roja se acuesta desnuda con el lobo en la cama y termina siendo devorada por el lobo, una alusión muy fuerte hacia lo que es el acto sexual como acto de devorar. Y pues ella había devorado anteriormente a su abuela.
En el cuento original, al igual que en la versión oral, en el cuento de Charles Perrault, al igual que la versión original, pues no hay un final feliz. Lógico que no, pero miren qué interesante, en el caso de Perrault, la situación tiene más que ver con un asunto sexual. Y en el otro caso tiene que ver con un asunto más de la animalidad y la bestialidad. ¿Por qué? Porque también eran lugares, en la versión oral, donde habían realmente mitología sobre licántropos, hombres lobo y bestias que atacaban. En el caso de Perrault tenía que ver con la moral, la ética, el cuidado de la sexualidad y con peligros que tienen que ver directamente con, ya sea las agresiones sexuales, pero también ese paso terrible a llegar a ser mujer, en el caso de las muchachas, y llegar incluso al matrimonio donde podían ser devoradas por un gran monstruo. Por supuesto que otro ejemplo aquí fundamental es el personaje del Coco. Aquí tenemos un grabado de Goya de la serie de Caprichos del siglo XVIII, justamente llamado Aquí viene el Coco. Miren entonces qué curioso, porque no hay un cuerpo y hay una figura cubierta y una relación de mirada y diálogo de la mamá con el Coco. Y bueno, aquí el Coco también es parte de nuestro imaginario, está en nuestras vísceras, en nuestra memoria fundamental, y es que siempre hay un Coco, algún personaje invisible, terrible, tétrico, que puede llegar en algún momento, aunque nunca lo hemos visto, pero puede llegar y por tanto quizás hasta nos vigila y por tanto debemos comportarnos bien. Coco. El coco del castrochavismo. El coco de algunas naciones que nos quieren atacar. De vándalos que andan por ahí vigilantes. El coco de quienes hacen complicidad para crear un caos social. Y así desde niño nos llevaban a dormir diciéndonos, duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Y miren este meme tan chistoso, pero es totalmente claro. ¿Quién puede dormir con esa angustia? Eso es un acto sádico. Claro que es un acto sádico. Cualquier acto que busque la angustia, el temor, el terror interno para mantener un comportamiento es un acto sádico. Lógico que es un acto sádico. Y nos mantiene en permanente atención, en constante angustia e incertidumbre de que algo podría pasar. Eso es lo que busca un poder político cuando crea un coco, un miedo, un terror, un monstruo que nunca vemos, pero que te dice, puedes convertirte en esta nación, puede llegar a destruirnos este grupo, este movimiento, este estado, esta ideología puede llegar a destruirnos. Tienes que estar atento, tienes que estar alerta. Y ese estar atento, estar alerta es entonces suprimir la posibilidad de relajarnos, ser felices, disfrutar, ir en contravía. No, porque si nos despreocupamos y perdemos la alerta, caemos en riesgo, caemos en peligro, llega el coco y nos devora como el lobo a la caperucita, lo cual implica un estado angustiante, insoportable, pero que hace de nuestros cuerpos un medio constante de producción para los mecanismos de control y para los gobiernos. Un cuerpo que nunca puede relajarse. Sádico, muy sádico. Pero para la persona curiosa, la persona que dice, espere un momento, que esto yo quiero analizarlo bien, yo quiero ver qué hay detrás de esa apariencia que al final nunca conocí. La paranoia, hagan en cuenta que es como una capa que hay que atravesar e ir a la esencia del asunto. Entonces estas personas curiosas dicen, pero espere un momento, tiene que haber algún cuerpo real detrás de esa imagen terrorífica. La metáfora es muy clara. Esa imagen es una sábana, como un telón. Ese miedo aparente, ese coco, ese terror, esa paranoia, en definitiva, es una gran tela. Aquí hay que acudir, insisto, nuevamente a Guattari, sobre todo Guattari cuando habla de la paranoia y lo molar versus lo molecular. Pero siempre detrás de cada paranoia molar tiene que haber un molecular, tiene que haber una partícula, tiene que haber alguien, tiene que haber un cuerpo real, concreto y matérico. ¿Quién está detrás de esta sábana? Y si descubrimos esta sábana, ¿qué encontramos? Y resulta que cuando el niño, en su curiosidad, o nosotros como niños y niñas, llenos y llenas de curiosidad, vamos a ver quién está detrás de la sábana, encontramos muchas veces a papá
y a mamá. Es curiosa esta sábana con huecos para ver. A mí esta imagen me parece muy simbólica, muy metafórica, ¿no? Esta cosa de que hay una persona, un ser impostor de carne y hueso, además, debajo de esta aparente sábana, de esta aparente paranoia, con unos huequitos muy lamentables para ver la realidad y desde ahí medir cuál es el efecto que lleva a cabo. Y entonces, cuando esta sábana es descubierta, aparece nada más y nada menos que justamente el padre. Sí, una cosa increíble, el padre, tal como en el film de Star Wars. Ahí lo ven claramente, ¿sí? Aquella imagen, aquel espectro, aquella cosa terrorífica, aquel ser que era el villano, que era lo terrible, ¿quién era? Era el padre. Luke Skywalker va a mirar qué hay detrás de eso terrible y hay un pobre cuerpo casi destruido que fue justamente su padre, que utilizó todo el mecanismo de pánico y de terror para mantener un control, pero sobre todo para finalmente controlar y dominar y recuperar a su hijo. Y no es fácil ese descubrimiento, no es fácil. I am your father. No, no, that's not true. No. Y ahí entonces le dice el padre, busca en tus sentimientos, en lo más interno de ti, y verás que es real. Y saben que sí, saben que es cierto. Así funciona la paranoia molar del control incluso político y social. Cuando no nos dejamos dominar por esa apariencia y buscamos en el interior de nuestro sentimiento y del sentimiento de quien está detrás de esta paranoia, podemos descubrir que puede ser nuestro padre. Y en este caso, nuestro padre es un leviatán. Vamos a utilizar ese paralelo, que yo sé que suena muy duro, que suena un poco complicado, pero vamos a utilizarlo. Y hablamos del padre como ese leviatán que es el Estado. No porque yo piense que el Estado es mi papá, ni porque me sienta hijo del Estado, sino por dos cosas. Primero, porque bien dice Guattari que la relación entre lo molecular y lo molar es una manera en que estamos estructurados y estructuradas para relacionarnos con lo macro tal como lo hacemos con lo micro, con lo social como lo hacemos con lo personal. Quiere decir, así como el hijo es con el padre, así es con el Estado. Pero además, así como el padre es con el hijo, así es el Estado con la población. Y realmente muchas veces en estas sociedades machistas, patriarcales y demás, y extremadamente autoritarias, de formaciones familiares bastante traumáticas, tenemos gobernantes de Estado que de verdad que se creen que son padres autoritarios y que la sociedad y todos los demás son sus hijos y sus hijas y que nos pueden dominar y controlar con el coco y con un nivel de autoridad tal como lo harían en sus casas. Ahí está el leviatán del padre. Y vamos entonces ahora a este texto justamente de Thomas Hobbes para seguir ampliando y seguir profundizando en este tema tan importante de concientizar. El terror, el temor, el pánico es un mecanismo de control prácticamente necesario cuando se quiere establecer una autoridad de una manera totalmente dominante, como realidad dominante, y no a través de lo legítimo, y en ese sentido entonces, tanto el padre biológico como el padre Estado quiere mantener como un monstruo leviatán esta relación de control. Y vamos a ver en este texto justamente el leviatán como algunos elementos se ratifican. Entonces, por ejemplo, dice acá claramente Hobbes, no son naturales. Ese es el punto de partida. No puedo confiar en que es parte de la naturaleza humana esta relación de piedad, por ejemplo, o de equidad o de justicia. Y como no es natural, tengo que imponerla, porque no se da por sí misma en la persona, en el ser humano. Entonces, por tanto, estos valores supuestamente, según el Leviatán, deben ser motivados por un temor y por la observancia. Porque si fuera lo natural, lo que se da naturalmente, supuestamente nosotros es el orgullo, la parcialidad, la venganza, cosas semejantes como el egoísmo, somos terribles, en fin, lo cual también está muy cuestionado. Y en ese sentido dice entonces Thomas Hobbes en el Leviatán que los pactos que no descansan en la espada no son más que palabras sin fuerza para proteger al hombre en modo alguno. Si no se ha instituido un poder o no es suficientemente grande para nuestra seguridad, cada uno fiará tan solo
y podrá hacerlo legalmente según su propia fuerza y maña para protegerse contra los demás hombres. O sea, esa idea de que supuestamente como somos por naturaleza terribles, egoístas, malas personas, o que esa animalidad propia en nosotros es una animalidad que tiende a la violencia, al no respeto, que cada quien vela por sí mismo, que no es propio de la naturaleza humana ser colaborativo, etcétera, ni mucho menos ser obediente. Entonces hace falta una ley que como una espada, como un monstruo, controle para mantener, dominar y justamente garantizar supuestamente ese buen comportamiento. Y por la fuerza se adquiere cuando los hombres, singularmente o unidos por la pluralidad de votos, por temor a la muerte o la servidumbre, autorizan las acciones de aquel hombre o asamblea que tiene en su poder sus vidas y su libertad. O sea, que hace falta un poder que coadyuve la libertad, porque si no, no somos capaces de convivir. Y acá posteriormente dice Hobbes, en resumen, que para que haya obediencia debe haber una relación de temor a la muerte y a la violencia. Es cierto que una vez instituida o adquirida una soberanía, las promesas que proceden del miedo o la muerte o la violencia no son pactos ni obligan cuando la cosa prometida es contraria a las leyes. Y precisamente para rebatir esta idea de que el ser humano, las personas somos egoístas por naturaleza, que nuestra naturaleza es pasar por encima de quien sea para lograr nuestros propósitos, que hay una maldad esencial en el ser humano, en la persona. Justamente para rebatir esa idea está este libro, La Chispa Creativa, de Agustín Fuentes, magnífico libro, muy recomendado, y que justamente da cuenta y fundamenta que no, que para nada, que eso es una falacia, que si esa fuera nuestra naturaleza no hubiéramos sobrevivido como especie, porque en términos de soledad, en términos del cuerpo solo, un cuerpo humano no es más fuerte que un tigre. Hay muchos animales que nos superan totalmente. Y nosotros pudimos subsistir y sobrevivir justamente porque hay una naturaleza colaborativa que hace parte de nuestra especie, que hizo que trabajara en grupos, en tribus. Para cazar había que relacionarse, para pescar, para sembrar, para construir, para sanarse. Todo el trabajo era colectivo, todo el trabajo era colaborativo. Y en ese sentido hay una parte del texto que es muy clara y que dice: la capacidad de innumerables individuos para pensar de manera creativa es lo que nos condujo a tener éxito como especie. Al mismo tiempo, la condición inicial de cualquier acto creativo es la colaboración. Y sí, claro que se ha vuelto casi que una manía decir es que el ser humano es egoísta por naturaleza y solo piensa en sí mismo. Es posible que tengamos ese hábito, es un mal hábito sí heredado de las sociedades que nos dominan, que nos presionan, que nos someten a la competencia, pero es un mal hábito que de hecho no nos permite ser felices, porque mientras más alienantes son las sociedades, más situaciones de depresión, de angustia, hasta de suicidios. Hay incluso patologías relacionadas con la depresión que no existen en tribus que todavía viven de manera colaborativa precisamente. Entonces, no, realmente esa idea terrible del ser humano no es parte de la esencia ni de la naturaleza de la persona en sí, ni de las personas, ni de nuestra especie. ¿Y qué pasa cuando este coco, esta ficción de monstruo aparente se destruye? Esta ficción, que era justamente la amenaza que hacía y que garantizaba que el hijo fuera obediente hacia el padre, que hiciera caso, que aceptara su autoridad, incluso que se comportara según sus reglas y siguiendo sus instrucciones, manteniéndose el padre como una figura inocente. Pues esta destrucción del coco aparente, de la ficción, hace que al descubrir que realmente quien estaba atrás de esta sábana era el padre, aflora el monstruo que hay en el padre, el monstruo que hay en el Estado. Cuando el coco que el Estado intenta hacer creer de naciones externas, de supuestas ideologías, de planes maquiavélicos, estratégicos, de fantasmas, amenazas invisibles que nos deberían obligar a mantener un respeto y una relación de obediencia hacia el Estado y de agradecer la protección que nos brinda y de unirnos y de ser dependientes ante la autoridad. Cuando este coco es develado, definitivamente entonces aflora el rostro verdadero del monstruo y, por supuesto, para la población, para el niño, para la ciudadanía, viene la ira, viene la decepción, viene el desengaño, viene la rabia. Y aquí hay dos opciones. Si el padre es un padre afectivo, es un padre humilde, es un padre capaz de tomar riesgos, es un padre capaz de conectarse con su hijo de diferentes maneras y no de asumir un autoritarismo ciego,
entonces reconoce, digamos, esa ficción, le acepta al niño el descubrimiento y cambia su manera de relacionarse e intenta entonces, ya no con el terror, ya no con el pánico, de otra manera construir con el niño esta necesidad de autoprotección e incluso flexibilizar sus concepciones y su idea de comportamiento y de autoridad. Pero cuando el padre o el Estado carece de empatía, necesita mantener el poder, tiene inseguridad justamente y temor de que ese poder sea debilitado, tiene la angustia de perder su autoridad, porque además a veces no tiene la legitimidad, entonces de cara, de frente y directamente encarna al monstruo, porque si ya no te puedo asustar con peligros externos, ajenos, ficticios, entonces el miedo, el peligro y el terror tengo que provocarlo directamente sobre ti. Y ahí vas a saber la verdadera fuerza que tengo yo como monstruo, como autoridad, como poder, como Leviatán. Y aquí lo vemos claramente en una de estas imágenes tan lamentables que nos ha tocado ver durante varias manifestaciones y protestas sociales y sobre todo en el último tiempo en Colombia, donde hay que tener pánico, hay que mantener el miedo como sea. Y esta figura, estos cuerpos de la fuerza del SMAT, estos cuerpos que son prácticamente cuerpos no humanos, cuerpos androides, cuerpos cyborgs, cuerpos robots, que lastimosamente sí tienen seres humanos internamente, a quienes también les son negadas sus posibilidades sensibles, porque prácticamente hay un sometimiento del Estado para enfrentar dos fuerzas sociales también alrededor de la paranoia, del miedo y el terror. Lo que sí es cierto es que necesariamente el pánico, el terror y el miedo hay que mantenerlo, así sea de manera directa, y si ya no hay un fantasma, pues entonces es directamente la mano del Estado la que la aplica y se devela, se demuestra, se delata. Pero como les digo, llega un momento en que hasta el miedo se agota, se desgasta, es demasiado. Llega un punto en que el hijo dice, pues si tengo que salir y enfrentarme a un supuesto monstruo, pues ya quiero enfrentarme porque es que ya no puedo más. Ya mi necesidad es mayor incluso que mi sentimiento de autoprotección. No se puede usar el miedo permanente, constante y eternamente, porque la autoprotección se agota y llega un momento en que autoprotegerse es también lastimarse. Y cuando ya, en virtud de esa autoprotección, ya hay un debilitamiento, ya uno necesita salir a enfrentar al monstruo como sea. Y el miedo como estrategia se pierde. Pero fíjense que de todas maneras es muy interesante porque la población sí está consciente de que el miedo es la estrategia y saben que el miedo es lo que se utiliza, al punto de que ha sido la palabra miedo una de las más utilizadas en textos y en pancartas de protestas sociales cuando la población quiere hacer saber que voy a toda, que ojo, porque no tengo miedo. O sea, tu poder es el miedo sobre mí. Mi poder justamente es ya no tener miedo. Por tanto, soy más poderoso. Por tanto, ya tengo una fuerza que te supera. Ya que están los carteles, nos han quitado tanto que terminaron quitándonos el miedo. Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo. Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo. Y se repite de muchas maneras distintas, con varias escrituras en varios países, en varios contextos. Aquí, fundamentalmente en Colombia. Pero a nivel internacional, ¿por qué es tan importante esta frase? Porque demuestra la hipótesis que yo estoy planteando en este video. Demuestra que el miedo es el mecanismo más importante. Y llegó un momento en que si no había miedo a un agente externo, había que tener miedo a la pandemia. Entonces cuídense porque la pandemia los va a matar. Entonces no salgan. Y así el Estado se aprovecha y lleva a cabo sus procesos de beneficio propio a un gobierno. O entonces ya no hay miedo a la pandemia, pues tenga el miedo a la fuerza pública, tenga el miedo a la autoridad. Llega un momento en que el miedo se agota, se desgasta, porque es que ¿qué otros monstruos va a inventar el padre? ¿Cuántos cocos? ¿Cuántos fantasmas? Llega un momento en que ya, si ese recurso se agota, pues se desgasta y pierde fuerza, pierde justamente
el poder que tenía. Y Darth Vader se quita la máscara y ya no tiene más. Ya hay un momento en que su fuerza se desgastó, se agotó. La energía se gasta, se agota. Y en ese sentido llega un momento en que las poblaciones sienten que ya no tienen nada que perder, ni siquiera el miedo.